Hay una helada de la Gran 7. Este manzanito testigo. El suelo cruje. Y bueno, vamos a ver lo que pasa hoy. Un centímetro de hielo. Estoy subiendo este río a ver si encuentro oro un poco más arriba. Estoy investigando. Pasé por un cañadón bastante jodido con rocas gigantes. Era difícil caminar entre ellas. Y bueno, subiendo y buscando un buen lugar. Así que a investigar un poquito más y a ver lo que pasa. Está bueno. Bueno, como siempre ando muy atento a las huellas. Acá encontré una huella de puma. 1, 2, 3, 4, 5. Es un puma. Me llega más o menos hasta la cintura. Y estuvo hace poco acá. Así que también he visto huella de ciervo. Interesante. Vamos a seguir. Bueno, esto es lo que hay de este río que baja. Viene de ahí adentro. Se abre bastante la lengua. Esto es todo el agua que baja. Y bueno, como estamos muy adentro del otoño, es la época donde menos agua tenemos. Yo apuesto a que viene de más arriba el oro, por el río principal. Nunca hay que descartar los arroyos que entran en el río, ¿no? Pero como este río para acá arriba no lo conozco, prefiero continuar y investigar un poquito más. Así que dale, nos vemos. Bueno, como siempre atento a las huellas. Acá tenemos dos tipos de huellas. Una de un ciervo que probablemente haya estado acá a la mañana porque bajan a tomar agua. Acá tengo la huella de un puma bebé. Acá otra. Estas son huellas frescas y seguramente han acompañado a la mamá que dejó la huella un poco más abajo. Así que eso significa peligro porque por supuesto las madres protegen a sus hijos, ¿no? Probablemente esto haya sido actividad esta noche que pasó. Los ciervos uno los puede encontrar también, las dos son de noche, pero bueno, de día también podría haber actividad. Así que bueno, a seguir un poquito y caminar un poquito más. Bueno, llegué al lugar. Estuve caminando bastante, más de hora y media para arriba, y encontré acá roca viva que se desintegra, por supuesto. El río da la curva, viene acá en esta zona hay bastantes meandros, hay curvas, ahí toca, acá hay unas rocas grandes. Por supuesto que el oro, como he dicho, viaja por el lado más corto. Acá tenemos un depósito de rocas más grandes que las trajo el río. Acá arriba se ve un paleocauce que también se podría investigar si el río alguna vez, hace miles de años, cuando llegó a esa parte ahí arriba, haya depositado oro. Pero bueno, lo que a mí me interesa ahora es acá abajo. Acá hay algunas rocas que se pudieron haber desprendido de acá, pero estas redondas las dejó el río. Estas redondas se quedaron acá. Acá hay una oxidada que me gusta el color. Acá estoy llegando a, digamos, a la esquina
de la curva, que podría ser interesante probar si hay algo de oro acá. Me gustan estas rocas que son como brillosas. ¿Ven cómo brillan? Son lisitas, pesadas. Esto. Hay piedras grandes, eso me gusta, y aparentemente acá un bedrock o un lecho de piedra, pero dudo que lo sea. Sin embargo, es una piedra inmensa donde el agua ha pasado hacía mucho tiempo. Después esta piedra grande y esta que ha dejado atrás como una isla, que el agua pasa con velocidad, choca ahí se ve la marca. Son más o menos 2 metros de alto el nivel del río cuando crece, o sea que es un río muy violento cuando está en actividad de deshielo, ¿no? Incluso ahí se ve una montaña toda blanca. Así que lo que voy a hacer ahora es unas pruebas acá entre estas piedras, a ver si encuentro algo, y dale, y nos estamos viendo. Está divertido, está divertido. A mí me gusta la investigación, caminar, uno va pensando. Sin embargo, ya me dan ganas de hacer un plato porque ya se está acercando más del mediodía y bueno, la hora del encuentro son a las 4, así que tengo unas 4 horas para trabajar. Así que bueno, voy a estar acá haciendo unas pruebas y a ver lo que pasa. Nos vemos. Bueno, se confirma que el oro viene de más arriba. Es el primer plato y ya estoy viendo unas lindas chispitas. Tal vez se vea 1, 2, 3, 4 chispas muy bonitas. Y vamos a ponerla un poco así, un poco con sombra, para que se pueda elegir después en la edición. Así que estoy contento porque hay sol, no hay nada de viento, con el solcito se acabó el frío. Hora de regular un poco la trampa. Me va bien. Bueno, estoy acá, en Paleocauce. El río está ahí abajo, 10 metros más abajo o más, 12 metros. Acá viene el río con la curva. Esto es bedrock que se desbroza, pero acá accionó el río, dejó estas piedras hace mucho tiempo y busco estas capas donde aparentemente hay piedras chiquitas, negras. Me voy a sacar una muestra de acá. Así que bueno, esta es la acción del río, ha dejado esto hace mucho tiempo, así que hay que hacerse la prueba también y sacarse la duda qué es lo que puede haber acá en un Paleocauce. Así que bueno, vamos a hacer un plato y lavarlo en el río. ¿Cómo anda, gente? Bueno, esta fue la experiencia de hoy. Tuve la oportunidad de aprovechar un transporte y me han dejado ahí en un lugar y pude aprovechar sin dejar el auto. Es más liviano toda la historia. Uno no tiene que pensar si el auto está bien o no está bien. Entonces aproveché la movida y visité ese río. Después tuve que
volver al punto de encuentro y otra vez volver a casa. Sí, fue una excursión bastante larga, hora y media por lo menos para arriba, hora y media para abajo, y bueno, los resbalones son jodidos, pero no pasó nada, me cuidé. Eh, Es interesante, se veían las huellas de los animales, bueno, es bastante inhóspito el lugar, muy alejado de todo, pero bueno, me renueva la historia esa, ¿no? De cómo sería pasar la noche en un lugar así, sin perro. Por ahí uno tendría que tener un perro para un poco más de seguridad, ¿no? Pero bueno, tranquilo, estuve investigando del Paleocauce, salió una chispita, fue interesante, no me dio muchos positivos los Paleocauces en general, pero me dio una chispita, así que fue interesante. Y en cuanto al lugar donde estuve trabajando, fui haciendo, pasé 2 baldes colados y bueno, no fue suficiente el oro como para justificar más movida de baldes en ese sentido, ¿no? Porque yo llevé la trampa muy chiquita y tal vez convendría llevar una trampa un poco más grande para asegurarme de que el oro ese que es finito quede. Pero bueno, lo interesante es que fui a conocer el lugar y investigué un poco y es la realidad un poco lo que tengo yo acá en el sur, ¿no? No es mucho lo que hay cerca, pero aprovecho estas salidas para conocer un poco más y, y enterarme un poquito cómo está el oro, cómo proviene el oro más arriba. Eh, eh, no es fácil llegar, cañadones, piedras altas, así que el agua estaba bien, no estaba tan fría, pero bueno, fue una aventura. Así que dale, nos estamos viendo la próxima y gracias por acompañarme. Chao.